La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno, amados hermanos. Aquí estoy nuevamente pidiendo primeramente una disculpa porque estaba un poquito retirada, pues por cuestiones que han pasado, situaciones fuera de mi alcance, pero bendito sea Dios que aquí estoy otra vez. Y quisiera retomar la lectura que llevábamos de 1 Samuel. Esta vez lo voy a hacer así. Siempre lo hago pues directamente a la Biblia, ir leyendo y todo, pero ahora fui movida por el Espíritu Santo a hacerlo de esta manera. Y bueno, voy a empezar. Nos quedamos en el capítulo 13, capítulo 13 del primer libro de Samuel. Yo espero que sea de bendición. Para mí lo ha sido. Siento que va a ser mejor así, no porque yo quiera salir en cámara. Dios sabe que no me gusta y que por eso lo había venido haciendo así a través de directamente poner la cámara en la palabra, pero por algo el Señor hoy me motiva a hacerlo de esta manera, así que espero que todos allí en su casa tengan su Biblia en mano y vayan leyendo esto, porque va a ser de bendición, créanmelo. Vamos a empezar. Capítulo 13 dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Entonces, vemos que él tiene 2,000 hombres con él y 1,000 con Jonatán. Y es más Jonatán el que como que empieza, ¿no?, ahí atacando. Y yo no entendía por qué hacían sonar la trompeta, pero bueno, tengo por acá una Biblia de estudio que dice acá que el toque de trompeta anunciaba la victoria de Jonatán y llamaba a las armas. Entonces, por eso dice acá Saúl que lo oigan los hebreos, porque era un llamado a alístense y vamos a la guerra, ¿no? Entonces es interesante porque ese dato yo no lo sabía. Ahora lo entiendo mejor. Entonces dice: y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. También he buscado este dato y dice que puede ser que no eran 30,000 carros, sino 3,000 carros. Como que hay ahí ciertos datos que se han extraviado y es probable que no sean 30,000, solamente tengan en cuenta. Pero aún 3,000 carros era muchísimo, ¿no? 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, era un ejército tremendo. Y acuérdense que por el lado de Israel solo habían 3,000 hombres. Dice: y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. O sea, el pueblo tuvo miedo. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahí está, o sea, el pueblo tenía miedo, iban temblando, se escondieron. Y luego dice en el verso 8: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hermanos, yo me quiero detener un poquito ahí.
porque yo leo esto y me veo a mí misma atrás, y yo no sé cuántos de ustedes también, pero a veces cuando estamos en situaciones difíciles, adversas, situaciones que nos ponen un poco de presión, muchas veces estrés, pero si no tenemos cuidado, vamos a tomar decisiones incorrectas, decisiones que probablemente nos van a llevar al fracaso. Porque es justamente en ese momento, en esos tiempos de dificultad, en los cuales debemos buscar a Dios, y no solo buscarlo, sino también esperar en Él. Porque a veces hacer una oración no cuesta, a veces adorar a Dios tal vez no te cueste, pero esperar cuando estás en la desesperación, en el aprieto, en el ahogo emocional, eso es difícil, pero no es imposible. Si verdaderamente estás agarrado de Dios y confiando en Él, no te va a ser difícil. Pero ¿por qué les digo que me veo hacia atrás y me veo? Porque cuando yo estaba, a pesar de que yo iba a la iglesia, años y años de servir al Señor y todo, cuando venían las situaciones difíciles, yo sí oraba, pero oraba y en mi mente ya estaba lo que yo iba a hacer. O sea, no estaba preguntándole al Señor, simplemente estaba como, Señor, bendice lo que voy a hacer, la decisión que he tomado, o sea, sin tomar en cuenta a Dios. Obviamente me iba mal, muchas veces me fue mal por eso. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a Dios a través de la Escritura, empiezo a depender de Él. Mi fe empieza a crecer porque es lo que hace la Escritura. Cuando tú te haces una disciplina, estoy hablando de todos los días a una determinada hora. En mi caso, yo me levantaba a las 4 de la mañana a leer la palabra, a orar, y Dios fue poniendo en mí hambre de Él, hambre de su palabra, y eso me hizo crecer espiritualmente. Me hizo depender de Dios, me hizo que mi fe creciera, y entonces ahora puedo tomar buenas decisiones porque oro a Dios, espero en Él, y cuando viene la respuesta, o sea, no busco la respuesta, sino que la respuesta viene por medio de Dios, y ahí está todo. O sea, yo no tengo que hacer nada, no tenemos que hacer nada, porque Él lo hace todo. Así como vamos a ver más adelante acá que lo hace. Pero en este momento, en el caso de Saúl se desesperó. Saúl no pudo esperar. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo se le desertaba. Entonces él, bueno, vamos a seguir leyendo porque ahí dice lo que él pensó que iba a suceder. Y por eso él toma esta decisión que no le corresponde. Verso 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, fíjense, acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. O sea, no esperó a que él llegara ahí porque obviamente iba a ver lo que él estaba haciendo, aunque pues ya se notaba, ¿verdad? Él sale a recibirlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Se dan cuenta? Esto era en la mente del rey Saúl. Él vio que el pueblo se le desertaba, que iba a quedar solo y lo iban a llegar a matar los filisteos. Y todavía él dice, me esforcé y ofrecí holocausto. ¿Verdad? Como algunos pudiéramos decir, me esforcé y oré a Dios, pero no recibí una respuesta. Porque no esperaste, porque no esperamos en Él. Entonces Saúl no esperó y se adelantó, haciendo cosas que no le correspondían como rey, haciendo cosas que solo podía hacerlas un sacerdote. Entonces Samuel dijo a Saúl,
locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si se dan cuenta, Él le dice, locamente has hecho, pues no guardaste el mandamiento. O sea, desobedeciste. Entonces, aún en medio de la aflicción, nosotros podemos tomar una decisión en la cual estamos desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y Él le dice, si hubieras esperado un rato más, no un tiempo más, dice, ahora no guardaste, pues ahora, dice, el Señor hubiera confirmado tu reino. O sea que esa decisión fue la que le hizo perder su reino. Imagínense, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, porque una mala decisión nos puede hacer perder el reino. Ojo, nos puede hacer perder el reino. Mas ahora, dice, tu reino no será duradero. Ahora se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Mucha gente se pregunta por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y algunos dicen que es porque David era un adorador, lo cual es cierto. Cuando él era perseguido por Saúl, él oraba, buscaba mucho a Dios, alababa a Dios. Pero también quiero decirles que cuando yo leí Samuel, bueno, he leído varias veces para gloria y honra del Señor, he descubierto en primera y segunda de Samuel y en Crónicas, pero sobre todo en Samuel, he descubierto por qué Dios dice que David tenía un corazón como el suyo. Porque David era un hombre humilde, era un hombre que, a pesar de que la Escritura no habla mucho sobre su infancia, en lo personal yo pienso que él era un niño sufrido, ¿verdad? Él siempre estaba como al final de las vigilias, o sea, así como los trabajos más sencillos o los que él quería hacer, mientras que sus hermanos estaban en otros puestos importantes. Pero yo pienso que allí él conoció a Dios. Que yo creo que las personas que sufren rechazo, sufren oprobio, que son rechazados, pues nadie quiere, aparentemente, ¿no? Esas personas aprenden a depender de Dios, aprenden a conocer a Dios y pues aman a Dios. Tal vez no todos, algunos eso les juega en contra, pero yo creo que David era así. Entonces yo veo que David era un hombre que, a pesar de que pudo terminar con la vida del rey Saúl en ocasiones, quizás, pero esa lo tuvo ahí cerca, no lo hizo. Y él decía, ¿cómo voy a tocar al ungido de Dios? O sea, ¿cómo yo voy a hacer algo? Para él eso era algo que no podía pasar. Entonces allí yo puedo ver el corazón de David, que era sensible, que era justo, era un hombre justo, era un hombre perdonador. Cuando Saúl se aleja, él le grita desde lejos, le dice que él pudo haberlo matado, pero que no lo hizo. Y allí Saúl reconoce que es mejor que él. Bueno, vamos a irlo conociendo juntos, pero yo pienso que sí, él era un hombre que, como dice la Escritura, tenía el corazón conforme a Dios, tenía muchas cosas que aprender de él. Obviamente hubo un momento en que cayó porque se desenfocó, se distrajo, y tuvo que pagar por lo que hizo, su error. Pero eso no quita
un corazón conforme a Dios. Y dice, y levantando Samuel subió a Gilgal y a Gabá de Benjamín. Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Se acuerdan? Después de que habían 2000, ahora habían 600 hombres. Saúl pues y Jonatán y su hijo, el pueblo que con él se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas, y salieron mediadores del campamento de los filisteos, 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Torón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, al desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba guerrero, porque los filisteos han dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y el precio era un penique por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componerlas aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, que le o sea, ellos estaban yendo a la guerra sin fusil ahora, ¿no? Sin espada. Y bueno, en el siguiente capítulo van a ver que Dios se manifiesta de una manera poderosa, y van a aprender mucho también de ese versículo, estos capítulos, porque realmente la palabra de Dios dice que si nosotros pues somos soldados del Señor, ¿verdad? Pero que no militamos según la carne, sino según el Espíritu, y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí vamos a ver cómo Dios actúa. Aquí quizá en lo físico, pero con nosotros el Señor actúa de la misma forma en lo espiritual. Entonces, vamos a ver eso más adelante. Yo voy a dejar este video hasta acá. No está muy largo para que ustedes tengan la paciencia de escucharlos totalmente, y también que aporten, pongan su mensaje ahí, lo que recibieron, lo que pueden agregar a esta enseñanza. Y nada, así somos todos edificados. El Señor les bendiga.